Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta es la tercera vez que grabo este video, así que por favor, valórenlo, porque ya estoy al borde de la desesperación. Hoy vamos a hablar acerca de 3 preguntas que te puedes hacer para descubrir si necesitas trabajar más en tu amor propio. Como les digo que esta es mi tercera vez grabando este video y que ya tenía como 20 minutos platicando y no estaba grabando. ¿Cómo les explico? Ay, bueno amigos, en vista del éxito obtenido, va de nuevo. Amigos, bienvenidos a mi canal de nuevo. El día de hoy vamos a hablar acerca de 3 preguntas que yo me hago constantemente que me ayudan a identificar si mi amor propio está un poquito fuerte o si necesito trabajar un poquito más en ciertas áreas de mi vida. Y primero que nada me gustaría empezar por especificar que el amor propio no es algo de lo cual nos podamos graduar. No creo para nada que haya una receta específica en la cual, más bien, no creo que haya una receta general. No creo ni siquiera que si tú logras crear como una receta para ti, lo más seguro es que eventualmente la tengas que cambiar, porque somos seres de constante evolución. Por lo tanto, nuestras expectativas cambian constantemente, nuestras necesidades cambian constantemente y creo que es bien importante partir de aquí para que sepamos identificar en qué áreas podemos mejorar y en cuáles ya hemos mejorado bastante y pues no hacernos bolas en el proceso. Así es que ya, dicho eso, vamos a empezar con este episodio que me está volviendo loca. Amigos, tengo las piernas más peludas de Canadá. Pero pues, o sea, van como 7 meses con nieve. O sea, está único que no me voy a rasurar para ponerme un pants y calcetines hasta la rodilla. O sea, pues no. Además de que si de por sí bañarme ya me causa conflicto porque está pinche congelado el clima. Entonces no dan ganas de bañarse. Mucho menos dan ganas de quedarte en la regadera con el culo frío en lo que te rasuras. O sea, no. En fin. Y bueno, la primera pregunta que yo me hago constantemente es ¿qué tanto tiempo estoy invirtiendo en mí? Esto puede ser, o sea, ¿qué tanto tiempo estoy invirtiendo en mi persona, ya sea física, emocional y mentalmente? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en mis hobbies? ¿Qué tanto tiempo estoy dedicando a todo esto que me hace feliz de alguna manera? Y esto de verdad ha sido un antes y un después en mi vida. Les voy a poner un ejemplo de cuando, no sé, de mí yo hace 5 o 6 años, cuando estaba estudiando, trabajando y aparte entrenando para competencias. Fue una época en la cual yo sentía que todo lo que hacía era por mí y para mí. Sin embargo, no. O sea, era una época en mi vida en la cual no comía, no dormía, estaba estresada todo el tiempo, literal, estaba estreñida 24/7, casi no exteriorizaba nada de cómo me sentía. No pasaba tiempo con mis amigos o con mi familia. No sé, fue una época bien extraña de mi vida, donde por un lado me sentía súper poderosa porque literal yo no sé de dónde sacaba tanto tiempo para hacer tantas cosas y cómo era capaz de hacerlo sintiéndome tan exhausta. O sea, no logro entenderlo, pero esa etapa de mi vida me demostró lo que es de verdad invertir tiempo en ti y para ti y no en cosas que tu alrededor te hacen creer que son para tu beneficio. Ojo, no por decir que trabajar o estudiar o competir no te vayan a traer un beneficio, sino que todo eso
todas esas actividades eran cosas que a mí no me hacían felices. Eran cosas que yo hacía porque yo sentía que tenía que hacerlas y no porque de verdad yo quisiera hacerlas. O al menos no las tres al mismo tiempo. Y ahí concluimos la primera. Dedica tiempo a ti. Escucha tus necesidades. Si te sientes cansada, descansa. Si te sientes estresada, salte a caminar o no sé, haz algo que te permite relajarte por unos minutos. De repente nuestras rutinas nos envuelven demasiado en 1000 compromisos y se vuelve difícil de verdad darnos tiempo de calidad. Y no lo merecemos, lo necesitamos. Y como ya dije, es una inversión de tiempo que si te dedicas a ti, eso te va a dar mayor energía, te va a dar un mejor estado de ánimo, lo cual te va a ayudar a ser más productiva, lo cual te va a ayudar a ser más sociable o más agradable con tu círculo social. No sé, tiene tantos beneficios que ni siquiera me parece... no me hace sentido que no lo hagamos. La segunda, ¿qué tanto me estoy retando? De repente siento que se vuelve bien fácil el quedarnos en nuestra zona de confort por tanto tiempo que ya nos parece imposible mover los pies. En mi caso siempre ha sido al revés, no les voy a mentir. Yo siempre he tendido a sobrecargarme en cuanto a retos, el siempre estarme como presionando a que tienes que hacer todo esto y esto. Y en mi caso, ahí lo que yo tengo que trabajar es qué tanto estás descansando, qué tanto estás disfrutando. O sea, sí es padre crecer, pero también enfócate a disfrutar lo que ya está aquí, ¿no? La mayoría de las personas lo sufren al revés, de que de repente el miedo se vuelve muy paralizante y no nos permite movernos hacia ningún lado. Y yo creo que lo bueno de estarnos retando constantemente, aparte de que obviamente crecemos y mejoramos y nos convertimos en mejores personas, esto nos ayuda a admirarnos más, a ganar más respeto por nosotros mismos y decir, ok, logré hacer algo que yo pensaba que no era capaz de hacerlo y ya me demostré a mí mismo que sí puedo, ¿no? Son cosas así que yo creo que de repente, o sea, no nos damos cuenta que ya pasaron, no sé, 6 meses, 2 años y seguimos en la misma situación de nuestra vida que no nos hace felices. Puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser como me he visto, no sé, pero a veces nos hace falta cuestionarnos y decir, ok, ¿cuándo fue la última vez que intenté hacer algo que de verdad me dejara expuesto, pero me ayudara a descubrir cosas nuevas de mí? Creo que cuando descubrimos que no nos hemos retado en un periodo largo de tiempo, es o porque no creemos que merecemos la recompensa que va a venir de este reto, o porque no creemos que somos capaces de hacerlo. Y en ambos casos, pues obviamente es una mentalidad que viene desde la carencia y que viene desde la falta de confianza en nosotros mismos. Y por último, la tercera es ¿qué tantos límites estoy marcando? ¿Cómo le estoy enseñando a los demás que yo quiero ser tratada? ¿Cómo les estoy enseñando a quererme, a convivir conmigo? No les voy a mentir, yo es algo con lo que batallo bastante. Yo tengo problemas de abandono, entonces toda mi vida he tratado de complacer a medio mundo. Toda mi vida he batallado mucho con el sentir que, no sé, a mí me aterra no saberme querida o sentir que la gente, que no le caigo bien a la gente o que no me quieren, no sé, es algo que obviamente pasa porque pues no soy, no sé, o sea, obviamente le va a caer mal a la gente, pero pues está bien. Pero a lo que voy es que yo sé a estas alturas que eso es algo que yo tiendo a, no sé, como esa es la pata con la que yo cojeo, de que yo sé que tiendo a ser muy complaciente, ¿sí? Ajá. Tiendo a ser muy complaciente con todo el mundo y de repente se me olvida
decir hey, espérate, o sea, esto ya no está chido, o esto yo ya no lo quiero y ya no tengo por qué aceptarlo, ¿no? Entonces, creo que a veces el marcar límites nos cuesta trabajo por el tema de que no queremos incomodar, o a lo mejor sentimos que estamos siendo muy exigentes o muy piquis o muy lo que sea, pero pues al final del día necesitamos recordar eso. Los límites que marcamos con nuestros seres queridos o con cualquier ser humano que se nos acerque son... Nosotros estamos poniendo las bases de cómo queremos ser tratados. Creo que solo necesitamos recordarnos constantemente que somos seres muy valiosos y que todos, absolutamente todos, tenemos algo que aportar y todos tenemos algo bueno en nosotros mismos y todos tenemos algo que solo nosotros tenemos. Creo que una vez que aprendemos a darnos ese valor y que aprendemos a escuchar nuestras necesidades y a dárnoslas nosotros mismos, nos quitamos este complejo de sentir que otros tienen que venir a darnos el amor que queremos. Y una vez que logramos hacer eso, descubrimos que, o sea, vamos a ser queridos toda la vida, porque mientras nosotros nos queramos a nosotros mismos, se vaya quien se vaya, nosotros nunca vamos a estar vacíos, nunca vamos a estar solos, nunca vamos a estar incompletos. Salud por eso, porque me quedó bien chido. Algo que a mí me ha servido bastante en mi vida es esta mentalidad de no hay nadie en el mundo que te pueda criticar peor a como tú te criticas. Y no porque sea algo bueno, obviamente no me gusta saber que me critico tanto, pero desde que empecé a tener esta mentalidad, me atrevo a hacer muchas cosas porque ya es como, güey, a la gente le vale madre que hagas. La gente a lo mejor habla de ti unos minutos, pero al final del día todos estamos tan inseguros y tenemos tantos pedos que se nos olvida seguir hablando de otra gente. Entonces, una vez que recordé que yo era mi peor enemigo y que yo era la persona que me estaba metiendo el pie y que yo era la que siempre me criticaba y que mi exterior me ve mucho mejor a como yo me veo, no sé, la vida se volvió mucho más sencilla. O sea, nosotros podemos hacer de nuestra existencia, por ponerle así, la experiencia más bonita o la experiencia más tormentosa. Eso depende 100% de nosotros. Yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a terapia. Yo sé que es un privilegio tomarlo. Quienes puedan hacerlo, de verdad inviertan en ustedes, porque eso les va a ayudar muchísimo a mejorar su seguridad en sí mismos. Pero si por algo no pueden, empiecen con ustedes. Aun si todo tu exterior te hace sentir que no mereces ese amor que tú te estás dando, trata de recordarte todos los días que lo mereces, porque sí lo mereces. O sea, recuerden que no hay nadie en este mundo que pueda conocer tu historia mejor que tú. No hay alguien que pueda saber cuánto te ha costado llegar a donde estás el día de hoy, y no hay alguien que te pueda aplaudir más fuerte que tú. Entonces, tratemos de crear eso, porque al final del día, mientras más nos queramos, más felices vamos a ser. Y mientras más felices seamos, más alegría vamos a aportar al mundo, y el mundo de verdad necesita gente feliz. Y bueno, este es mi mensaje de hoy, amigos. Quiéranse un chingo, trátense bonito y respétense bastante. Cuídense y dense su lugar. Todos y todas. Los amo. Besos. Pero bueno, no se olviden de darle like, dejar comentarios, si es que... No, sí, déjenme comentarios, nunca me dejan comentarios, amigos, si yo los quiero leer. Suscríbanse y compartan este video, por favor, así me ayudan muchísimo. Espero que esto les haya servido de algo. Déjenme en los comentarios qué opinan de esto, si les funciona o no, si ustedes tienen técnicas similares o qué les funciona mejor a ustedes, y si consideran que esto fue de utilidad o no. Y pues nada, los quiero mucho, de verdad. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Bye.